Buenos días, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Sean bienvenidos a nuestra escuela dominical y vamos a hacer una oración para empezar nuestro estudio del libro de Ruth. Dios, te damos gracias por permitirnos estudiar tu palabra y te suplicamos que tú la grabes en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vos subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Entonces replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. La semana pasada habíamos visto cómo Boaz está completamente de acuerdo en llevar a cabo la redención de Ruth. Y el día de hoy, en el versículo número 11, le dice que no tenga miedo. Le dice que todo el pueblo sabe que es una mujer muy virtuosa. El verbo saber está en participio presente. ¿Qué significa esto? Es una acción constante que se está llevando a cabo en este momento. Se puede traducir como todo el pueblo está sabiendo que eres una mujer virtuosa. O sea, todo el pueblo estaba hablando de lo buena que era esta muchacha y de las muchas virtudes que tenía. Su testimonio era un testimonio contundente. Ahora, cuando dice la gente de mi pueblo, en la lengua hebrea dice toda la puerta de mi pueblo. Qué raro, ¿no? ¿Por qué razón la lengua hebrea dice toda la puerta de mi pueblo y Reina Valera tradujo la gente de mi pueblo?
Pues lo que pasa es que las ciudades antiguas estaban amuralladas, y como estaban amuralladas tenían una puerta de entrada que era la misma puerta de salida. Había ciudades muy grandes, como la ciudad de Jerusalén lo va a ser más adelante, que tenían varias puertas. Sin embargo, comúnmente las ciudades tenían una puerta para entrar y una puerta para salir. Entonces, cuando dice toda la puerta de mi pueblo, pues se refiere a la puerta de la entrada de la ciudad. En este caso sería la ciudad de Belén. En las puertas se llevaban a cabo las deliberaciones públicas. Si nosotros vemos Ruth capítulo 4, versículos 1 y 2, dice de la siguiente manera: Booz subió a la puerta y se sentó ahí, y he aquí que pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado. Fíjense, subió a la puerta y se sentó ahí. Y va a ser ahí en la puerta en donde se va a llevar a cabo el trámite de compra-venta en presencia de 10 varones de los ancianos de la ciudad, porque en las puertas era donde se ponían los ancianos a juzgar los casos, a llevar a cabo trámites, a hablar consejos de sabiduría. Entonces las entradas de las puertas de las ciudades eran muy, pero muy importantes. Si nosotros vemos el libro de Job, capítulo 29, de los versículos 7 al 10, nos vamos a dar cuenta de que Job era uno de estos hombres sabios que se colocaban en las puertas a juzgar. Era uno de esos hombres inteligentes. Job era un juez. Leemos lo siguiente: cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. O sea, le tenían miedo por sus justos juicios, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. O sea, la gente más respetable de la ciudad se levantaba delante de Job porque lo respetaba. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Los mismos gobernantes respetaban mucho a Job, y dice: la voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Entonces el mismo Job era uno de esos jueces, era uno de esos hombres sabios que se colocaba en las puertas de la ciudad para juzgar todo lo que se presentara. En Proverbios 31:23, cuando se habla de la mujer virtuosa, el texto dice: su marido es conocido en las puertas. O sea, el esposo de la mujer virtuosa es un juez. Es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Un hombre respetable, un hombre inteligente, y finalmente alguien que está en la puerta de la ciudad para llevar a cabo el juicio. Entonces, cuando el texto nos dice que toda la puerta del pueblo está conociendo la virtud de Ruth, puede significar dos cosas, puede tener dos sentidos. En primer lugar, puede significar que la gente que entra y sale por la puerta habla positivamente de Ruth, habla bien de Ruth la gente en general, pero la expresión también puede tener el sentido de que los ancianos de la ciudad ya se han sentado en la puerta para deliberar el caso de la extranjera, y en la deliberación del caso de la extranjera todos han opinado positivamente respecto a ella. Dice el pasaje que es una mujer virtuosa. La expresión es la misma que tenemos en Proverbios 31:10, en donde leemos: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer Hayil en hebreo es una mujer de valor, es una mujer de fuerza,
es una mujer de mucha utilidad o una mujer muy pero muy provechosa, porque eso es el significado de la palabra Hayil, la misma que se utiliza en Proverbios 31:10. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. La noticia que le va a dar voz a Ruth es que él no es el pariente más cercano, sino que hay otro pariente más cercano. Desde luego que la palabra original otra vez no es pariente, sino es Goel, es redentor. Yo no soy el redentor más cercano, hay otro redentor más cercano que yo. Seguramente Noemí desconocía este dato, seguramente Ruth también lo desconocía, pero aquí Boaz la pone al tanto. Como el derecho de redención lo tenía el pariente más inmediato, Boaz entonces tenía que respetar ese derecho y darle la prioridad al pariente que podía llevar a cabo la redención. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa, pues, hasta la mañana. Y le explica, le dice que pase ahí la noche, que duerma, que descanse, y al siguiente día le preguntarán al pariente cercano si quiere redimir o si no quiere redimir. Pero en este pasaje Boaz le da una seguridad muy grande a Ruth, porque le hace ver que Ruth de todos modos gana, de todos modos va a estar bien, porque hay un pariente cercano que la puede redimir. Y si ese pariente cercano no la quiere redimir, entonces Boaz se compromete delante de Dios a ser él quien lleve a cabo la redención. Por esa razón aparece la expresión vive Jehová. Si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Porque la expresión vive Jehová es un juramento, es una frase con la que Boaz se compromete solemnemente a redimir a Ruth si el otro personaje no quiere redimirla. Entonces le transmite una seguridad enorme. Ruth de todos modos va a ser redimida por uno o por otro. Y esa expresión vive Jehová entonces es un juramento que encontramos por ejemplo en Jueces 8:19, cuando Gedeón se encuentra con unas personas, les pregunta si han matado a otras personas, ellos le dicen que sí, y Gedeón les va a decir que esos a los que mataron son sus hermanos, y dice, vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría, vive Jehová, es un juramento. Lo encontramos también cuando Saúl proclama torpemente un ayuno en un momento de guerra, en el que el pueblo debe de estar bien alimentado y bien despierto para pelear, pero Saúl les proclama un ayuno y dice, vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Entonces, Boaz se está comprometiendo solemnemente delante de Dios a redimir a Ruth si el otro pariente no lo quiere hacer. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Pues muy de madrugada, antes de que se puedan ver el rostro o distinguir el rostro los unos a los otros, se levantó Ruth para poderse marchar, a fin de que los hombres pues no pudieran reconocerla.
porque Booz decía que no quería que se supiera que una mujer había ido a la era. Debido al arduo trabajo que había en la trilla, en otras secciones de ese campo había más hombres que no se habían percatado de la presencia de Ruth en ese lugar, y por eso Ruth se tiene que levantar muy temprano e irse muy de madrugada. Cuando Booz dice que no quiere que sepan que está una mujer ahí, la razón más básica debe de ser porque hay un tercero, hay una tercera persona que tiene el derecho de redención, y tanto Ruth como esa tercera persona se van a ver afectadas si se llega a saber que esta mujer estuvo con Booz ahí en la era. Desde luego que ella no sabía de la existencia de otro personaje, y seguramente su suegra tampoco lo sabía. Además, esa expresión, que no se sepa, es la misma expresión que aparece en el versículo número 11, cuando dice que todos están sabiendo que ella es una mujer virtuosa. Booz dice que no quiere que se esté sabiendo que vino una mujer a la era, o sea, no quiere que se esté hablando o no quiere dar de qué hablar a la gente. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Obviamente Ruth llevaba un manto, y este manto que se menciona no es el vestido que llevaba puesto, porque son palabras hebreas diferentes. Más bien este manto es una especie de rebozo que ella trae encima, es una especie de capa, y se quita la capa porque él le va a regalar cebada. El texto hebreo solamente dice le dio 6 de cebada, no dice 6 medidas, pero va implícito en la expresión, y por eso fueron muchas las Biblias que entendieron que eran 6 medidas de cebada. Ahora, 6 medidas de cebada son 40 kilos y es demasiado peso, y quién sabe hasta dónde el rebozo pudiera soportar 40 kilos. La realidad es que no sabemos con precisión la medida, pero sí sabemos que Booz fue muy generoso con lo que le dio, y nuevamente sale a relucir lo fuerte que era Ruth, porque con esos aproximadamente 40 kilos se tiene que ir a la ciudad, y la ciudad está cuesta arriba, así que cargando desde temprano para llevarse todas las cosas. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Bueno, cuando Ruth llega con su suegra, obviamente su suegra le va a preguntar: ¿qué hay, hija mía? Y dice, y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. La expresión en hebreo está en jifil, o sea, esta expresión se puede traducir de la siguiente manera: e hizo contar a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. O sea que Noemí pudo haberle hecho decir todo lo que le aconteció con Booz. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Lo que tenemos en el versículo 17 es nada más una parte de lo que le aconteció, y de hecho Ruth solamente menciona las 6 de cebada que le dio Booz, pero no dice nada más, no explica nada más, pero por el contexto se da por hecho de que le explicó muchísimas más cosas. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas
cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Noemí entonces le da un consejo de oro, un consejo maravilloso, porque le dice: espérate, hija mía, y la expresión original es yashaf, que significa siéntate, en el sentido de reposar, en el sentido de quedarse tranquila. De hecho, así tradujo la Biblia de Jerusalén: quédate tranquila mientras las cosas pasan. Y esto es una gran enseñanza para la vida emocional, es una enorme enseñanza. ¿Por qué razón? Porque si una persona va, solicita un trabajo y le dicen el día de mañana te respondemos, normalmente cuando llega a su casa se pone muy inquieto y anda caminando de un lugar a otro y tronándose los dedos porque no sabe qué va a pasar al siguiente día y dice: ¿me aceptarán? ¿No me aceptarán? ¿Qué irá a pasar? Lo mismo le pasa a muchos cuando hacen un examen, están ansiosos de saber la respuesta porque dicen: lo habré pasado, lo habré reprobado, me habrán de aceptar, no me habrán de aceptar. Bueno, para esa incertidumbre normal que viene a nuestra vida cuando estamos esperando alguna respuesta, aquí Noemí da un consejo maravilloso: siéntate, tranquilízate y espera a que llegue la respuesta. Finalmente, Ruth ya había hecho lo que tenía que hacer, lo que estaba de su parte. Ahora tenía que quedarse tranquila para esperar la respuesta. Cuando dice: hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, en cómo se resuelve el asunto, la expresión hebrea es hasta que sepas cómo cae la palabra. Y esa expresión, cómo cae la palabra, significa dar un fallo. Lo tenemos en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 56, en donde se lee: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo, conforme a todo lo que él había dicho, ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Desde luego que se refiere a un fallo humano, pero por encima de ese fallo humano, desde luego que está la voluntad de Dios. Noemí expresa que Booz no va a descansar hasta que resuelva el asunto. La expresión se refiere a que no se va a quedar en calma, no se va a quedar tranquilo, ni se va a quedar quieto hasta que resuelva todo. Parece ser que Noemí conocía el carácter de Booz, o lo que puede haber detrás de esta certeza es que Booz hizo un juramento delante de Dios. Booz dijo: vive Jehová. Y al decir esa expresión, pues era algo muy serio, de manera que tenía que resolver el asunto tal y como lo dijo. Y se nos dice que va a resolver el asunto ese mismo día, porque dice: hasta que no concluya el asunto hoy. La expresión hasta que no concluya está en piel, está en intensivo, significa hasta que no concluya definitivamente el asunto, hasta que no mate de manera definitiva el asunto, no se va a quedar tranquilo, y eso lo va a hacer en un mismo día, seguramente debido a la promesa y al juramento que ha hecho delante de Jehová. Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y como lo dijo Noemí, tal como sucede, Booz va, sube a la puerta y se sienta. No sabemos cuánto tiempo se habrá sentado, pero él ahí se quedó sentado hasta que pasara el pariente que él estaba buscando. Y nos dice la escritura que aquel
pariente pasó. Lo que llama aquí mucho la atención es la palabra fulano, interesante palabra. En el texto hebreo dice feloní. Fíjense que la palabra fulano no es una palabra que proceda del latín, ni del griego, ni del inglés. La palabra fulano es una palabra que procede de la lengua hebrea. De hecho, la palabra original en el texto hebreo es felaní, de donde se va a derivar directamente nuestra palabra fulano. El término es un poco raro aquí en este pasaje y ha habido varias propuestas de qué es lo que significa. La palabra fulano aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 2, pero allá se tradujo como en cierto lugar. Y aparece también en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, y allá se tradujo en tal lugar, pero ya no se tradujo como fulano esta expresión. ¿Por qué razón le dijo fulano? Bueno, hay varias teorías de por qué le dijo así, y obviamente una de ellas es que él así se llamaba, que este hombre se llamaba Feloni, y le dijo: oye tú, Feloni, ven para acá, porque ese debía de ser su nombre. Obviamente, como no tenemos este nombre registrado en la Sagrada Escritura, esta postura ha sido muy rechazada. Otra postura dice que el escritor no se sabía el nombre, y fulano simplemente significa una persona X, y al no saberse el nombre, al no conocerlo o no hacérsele importante, por esa razón puso aquí la palabra Feloni. Una tercera postura nos dice que a lo mejor el escritor sí sabía el nombre de la persona, pero lo omitió a propósito. ¿Por qué razón? Porque este personaje es el único personaje que en el libro no procede conforme a la gracia y a la misericordia que están procediendo todos. Ruth es una muchacha que acompaña a su suegra y no tiene nada que ganar, pero aún así decide acompañarla. Noemí apoya a Ruth para que sea redimida por pura gracia, y Boaz ayuda a Ruth por pura misericordia, aunque no tenga nada que ganar. Pero este fulano no es un personaje de misericordia, porque cuando le dicen que Noemí vende una propiedad, este personaje dice que sí quiere la propiedad. Pero cuando le dicen que tiene que tomar a Ruth, que tiene que darle descendencia y después tiene que regresarle la propiedad, el fulano va a decir: no, entonces no compró nada. Todos actúan por gracia y por misericordia, pero este personaje no da paso sin guarache. Este personaje sí busca el beneficio personal, y de ahí que algunos crean que el término fulano es un término despectivo que se utilizó para este personaje que no procedió conforme a la gracia y a la misericordia con la que se tenía que proceder. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Los ancianos de la ciudad eran los jueces, eran los sabios y eran quienes tomaban las decisiones. Por esa razón, Boaz toma a los ancianos para llevar a cabo el trato de la compraventa y de la redención. En Deuteronomio 21:18 vemos el papel tan importante que tenían los ancianos, y dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde vivía, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho.
Entonces, en las sociedades primitivas, los ancianos eran quienes se juntaban a llevar a cabo los juicios en las puertas de las ciudades, y por esa razón Booz toma aquí a una serie de ancianos. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. El pariente más próximo entonces tenía el derecho de la compra-venta, como lo leemos en Levítico 25:25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. También en Jeremías capítulo 32, versículos 7 y 8, leemos que Jeremías tenía un derecho de compra. He aquí que Anamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anamel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia. Entonces había un personaje que tenía antes de Booz el derecho de comprar la propiedad que vendía Noemí. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Cuando dice decidí hacértelo saber, en el texto original dice decidí revelarte el secreto, porque Booz bien pudo haberse callado y haber hecho la compra y haber tomado a Ruth sin tomar en cuenta a esta otra persona. Sin embargo, Booz procede con honestidad, procede sin alevosía, al hacer saber esto a quien tiene el derecho antes que él. Así que en este pasaje lo que podemos ver es la enorme honestidad que tiene Booz al decirle algo que pudo haber estado oculto, pero él se lo manifiesta porque es el derecho de la otra persona. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. En la ley solo se especificaba que tendría que ser el hermano el que tomara a la cuñada por esposa, pero no se habla de ningún pariente cercano. De ahí que el libro de Ruth cuesta un poco de trabajo a la hora de ser interpretado, porque por lo menos lo que estamos viendo es que si ya no había hermano, entonces un pariente cercano podía entrar a llevar a cabo la redención. Y por eso le dice: cuando compres debes de tomar a Ruth. La expresión original es: cuando compres debes de comprar también a Ruth, o cuando rescates debes de rescatar también a Ruth. Era la tierra juntamente con la persona. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Y la razón por la que debe de tomarla es porque debe de restaurar el nombre del muerto sobre su posesión. ¿Qué significa levantar el nombre del muerto sobre la posesión? Significa que debía de tomar a Ruth, debía darle descendencia
y el descendiente iba a heredar la propiedad que él comprara. Así que esto era un acto de generosidad, era un acto de misericordia, porque era como comprarle a alguien su auto para luego regresárselo a su hijo. Entonces era simplemente un acto de gracia y un acto de misericordia. Y es por esa razón de que este personaje no quiere redimir. Dice, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea, el pariente no está de acuerdo en llevar a cabo ese acto de gracia y ese acto de misericordia. El verbo está en causativo, está en jifil. Significa que él puede ocasionar una ruina muy grande. Lo que está claro es que él no quiere comprar algo para que otro lo herede. No está dispuesto. Puede dañar su heredad, puede dañar sus bienes y por eso le cede el derecho de redención a vos, y con el derecho de redención vos va a poder cumplir con la promesa que había hecho delante de Dios. Que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por esta porción de tu palabra. Te pedimos que la confirmes en nuestra vida y que nos bendigas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.